temores. Todo ahí están hablando del inconsciente. ¿Pero qué es ese inconsciente? Pues es todo eso que nosotros hemos experimentado en la vida y lo hemos dejado en algún lugar. Toda experiencia queda grabada en algún lugar. Hay que decir que la memoria, voy a empezar a ampliar ya ese concepto. La memoria no solo está en el cerebro, nuestras células tienen memoria y de hecho cuando uno solamente usa la cabeza le duele, pero cuando uno usa la memoria del cuerpo no, eso es lo que hace un deportista. Un deportista aprende un deporte y hace una memoria de trabajo que es postural, corporal y luego cuando uno baila, las barranquilleras, las costeñas que bailan también, aquí presente una, entonces eso es memoria que queda en el cuerpo y que se puede hacer. Bien. Después de Freud apareció un personaje que se llamaba Lacan, que él decía que no era solo represiones, sino también era el mundo de los deseos. Entonces que en el inconsciente estaban todos los deseos y todos los deseos parten de una carencia, vamos a decirlo. A mí me falta algo y necesito encontrarlo, me hace falta lo que sea. Ya me meto yo en lo que yo más conozco, que es aparece Jung, Carl Jung, que él se metió en el mundo de los sueños y habló de un inconsciente colectivo. Él incluso tuvo una prima, creo que se llamaba Elena Preiskov, una cosa así, no me acuerdo bien el nombre, que estuvo hasta metido en el tema del espiritismo. Jung habló de un inconsciente que estábamos todos integrados. Él, de alguna forma, para los que estamos en el mundo moderno, podríamos hablar del Internet, de la web, donde estamos todos interconectados hoy en día. Hoy estoy aquí en Bogotá, en un sitio para una conferencia, y pues estoy vestido en esta forma a continuación, y tú estás en Cajicá, creo, espero, pues, es la idea, o donde sea, lo mismo. Y alguien está en Chile y otro está en Perú. Estamos todos conectados por una red. Esa red es el inconsciente colectivo, es la Internet. En la época de Jung, cuando él hablaba de eso, de donde estábamos todos, y hablaba de arquetipos, que era como estructura donde estábamos todos metidos. Estaba el sabio, estaba, bueno, el bufón. Eso poco importa, pero es muy bonito. Pero donde yo empiezo a conocer el inconsciente desde otro lugar es de Stanislav Grof. Él trabajó con su esposa Christine y durante 18 años utilizó sustancias que en esa época se estaban utilizando experimentalmente, hoy se siguen usando de otra manera, que eran, una por ejemplo se llamaba la dietilamida del ácido lisérgico. Síganme oyendo la historia, que no se preocupen, que vamos para algún lado. Pero a mí me gusta contarles historias, es como construyo estos procesos para poder llegar a algún lugar, pero no partir de la nada. Aunque voy a salirme de aquí, pues por lo menos empezamos por esta carretera. Puede que nos salgamos al mar, pero llegamos por la tierra y volemos un poquito. Este personaje, Stanislav Grof, desarrolló algo que hoy conocemos de parte de un grupo grande de personas que hacían psicología transpersonal. Y eso de transpersonal es más allá de lo personal. Él decía que uno podía hacer experiencias. Él lo hizo primero con LSD. Esta dietilamida del ácido lisérgico es lo que son psicotrópicos, enteógenos, términos muy raros, pero voy a llegar a lo concreto. Un ser humano cuando consumía un tipo de sustancia de este estilo podía tener una experiencia consciente, pero supraconsciente, y donde además se había una pérdida de la percepción del yo. Hoy en día con hongos se hace mucho esto y en pacientes terminales se experimenta muy bien para quitar miedo a la muerte y todo, porque se quita esa personalidad del yo. Pero él hacía, después se dio cuenta que no era necesario utilizar este tipo de sustancias. De hecho, desarrolló un método que es el que yo les puedo recomendar a muchas personas, no el LSD, no estoy hablando de eso, estoy hablando del método de la respiración holotrópica. La respiración holotrópica son unas técnicas de respiración, cualquier persona las puede hacer, acompañado, eso sí, de alguien que pueda conocer este trabajo de Grof, Stanislav Grof. Y lo que él hacía, y lo que se enseña, y lo que se sigue haciendo, son técnicas de respiración donde a través de ciertos estímulos, posturas corporales también, aquí hemos hablado de algunas cosas de esas, donde música y hasta el movimiento, se puede llegar a acceder a tres estados del inconsciente. Ese inconsciente que llamaríamos el biográfico tradicional, o sea, el mío, el de Santiago, el de Angélica. Otro es el perinatal, que es muy interesante. Hay otros, vamos a desviar un momento, otros autores trabajaron en Renacimiento, hasta Sondra Rey y otros personajes diferentes, obviamente, pero que son técnicas reverting, renacimiento, que es ir a revivir el momento del parto, porque todos tenemos un trauma en el momento del parto. Imagínense que uno está en el vientre materno, room service, calefacción central, servicio a la habitación, flotando en un jacuzzi, amado, mimado, protegido, sin tener que hacer nada, y oyendo el latido del corazón de la madre y sintiendo todo, y de pronto lo sacan a un mundo hostil, donde le da frío, calor, donde además tiene que hacer cantidades de condiciones y gritar para poder comer, tiene que respirar, que ya es otra historia completamente distinta, aunque en el vientre se hacen los movimientos respiratorios, pues no se respira en el sentido externo.
y además le toca bandearse por sí mismo con el paso del tiempo, pues eso es un trauma, nacer de un estado de liviandad a un estado de peso, además, porque en el agua pesamos distinto, y de estar en un estado de expansión dentro de un vientre, por supuesto, pero expandido a un estado limitado dentro de una corporeidad, ser parte de una madre para después ser una individualidad, todo eso genera muchos traumas. Entonces, hay muchos autores que le han dedicado tiempo a eso. Y el tercero, que es el que yo quiero contarles, ahora sí, uy, por fin llegamos a lo que vamos a hablar. Pero es que si uno habla del inconsciente y no es el marido, porque las mujeres cuando uno habla del inconsciente siempre piensan que es el esposo. Ah, ese es mi esposo. No, tiene que nombrar al psicoanálisis. Entonces, llegamos al tema que me interesaría. Grob llegó a lo que se llamaba ese inconsciente transpersonal, ese lugar de la conciencia donde nosotros podemos conectarnos con la red, con el Internet, pero es el Internet no de la información, no como se llamará, fake news, sino desde el punto de vista consciente, llegar a ese espacio ilimitado donde está toda la información del pasado y en esta relación sin tiempo hasta de una hipótesis futura. Y son estos procesos que se pueden hacer desde el sueño, sueños lúcidos, sueños conscientes, a través de la respiración o a través de otras técnicas que vamos a comentar a continuación. Antes de llegar, se me acordé de un personaje, hay un libro, ¿cómo se llamaba? John Barker se llamaba, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Este es un libro que leí hace un tiempo aquí de Penguin Random House, que él hablaba de que nosotros tenemos, para acceder al inconsciente, esto me voy a ir a otro personaje más antiguo, que seguramente ustedes se rajaron en el colegio, por él se llamaba Arquímedes. Arquímedes tuvo muchas... ¿Usted se acuerda de Arquímedes o no se acuerda? No que se llamaron profesor así. Hay Aunque también tuve un principios ahí. profesor que se llamaba así, pero claro que sí No, pues recuerdo. digo, porque hay muchos, que los profesores de física y de matemáticas, por ahí cada 2 o 3 colegios, algunos se llaman Arquímedes, porque él Aunque yo así, tuve unos muy curiosos, Doc. Tuve uno que se llamaba ¿sí? Lupercio, ya no está con nosotros, pero lo amaba y lo Lupercio, queríamos, lo amaba muchísimo, me encantaba el profesor por la forma en que explicaba la historia y tenía ese nombre, Lupercio. Y por eso es que Arquímedes y todos esos nombres. y a usted le tocó ahora a Santiago para que le eche historia siempre de cada cuento todos los martes, ¿sí? Cambió a Pero Lupercio por Santiago. Pero yo creo que es la mejor manera para que uno entienda, es contextualizando y a mí siempre me critican cuando yo hablo de anécdotas o que hablo de mi trabajo por medio de anécdotas, pero siento y estoy convencida que es la única manera para que uno pueda comprender y es Es que es rodeándolo para por llegar, medio de anécdotas. para llegar a lo... Entonces este personaje hablaba de que nuestras metas nunca descansan. Entonces él ya sin hablar de consciente, preconsciente e inconsciente, todas estas palabras, lo que dice este es un psicólogo que ha cogido teorías psicoanalíticas y todo, y que es muy famoso en el medio del inconsciente. Y él dice es que el inconsciente está hecho para cumplir las metas que el consciente no puede. Y esto es una práctica, vamos a empezar ya a meternos, aunque voy a pasar un poquito a Stanislav Grof de nuevo, y es que uno puede, por ejemplo, entonces este personaje Arquímedes, y estaba contando la historia, que saca esta frase, Eureka, él tiene una historia, el rey le pide que le determine si la corona que le había hecho el orfebre era de solo oro o no era de oro, pero que no podía destruir la corona. Y si, ¿cómo hacía para saberlo? Entonces él se pone a pensar, y si tuviera, y hace miles y miles de especulaciones. No había en ese momento una espectrofotocolorimetría ni miles de técnicas para saber el peso atómico del oro y todas estas cosas, pero él se da cuenta bañándose en esta es la anécdota, vamos a ver si es cierta. Yo la he contado en otra oportunidad, pero nadie la ha rebatido y está en la biografía, por lo menos la apócrifa, de que él estaba en el baño y se dio cuenta de con el agua cambiaba el peso y la densidad y salió tan emocionado de haber descubierto esa respuesta, porque era con el rey, que salió en pelota a la calle gritando de la emoción y de que había descubierto. Esa anécdota lo que quiere decir es que él descubrió algo en ese momento que es después de pensar mucho en algo, después de darle mucha importancia a una meta, hay que soltarla. Y esto es una estrategia que les quiero empezar ya a contar en la práctica. Entonces, ¿quién vio eso? Pues el cuento de, eso se llama por la red neuronal por defecto. Entonces, tenemos un 5% de nuestra atención puede ser utilizada en este presente, en este momento, pero hay un 95% que también está trabajando, aunque no lo veamos. Es como el detrás de cámaras de una película. Hay un personaje actuando con otro, pero hay un detrás de cámara gigantesco
que está poniendo las luces, que está poniendo el sonido, que está poniendo todo. Ese detrás de cámaras en el cerebro es una red muy grande que está todo el tiempo trabajando, incluso cuando dormimos. Esa red guarda toda la información de todo lo que vivimos, pero se puede programar para que nos resuelva problemas, y eso es lo que quiero empezar a trabajar ahora. Vamos a poner ¿Y cómo lo usamos? Esto es bien interesante. Esto es una psicología clásica, y luego me voy a meter a una psicología más transpersonal, y luego me voy a meter a algo mucho más espiritual, si es que llegamos ahí, si no me pierdo por la mitad del camino, que me pasa también. Entonces, uno quiere llegar a una historia de algo concreto. Este personaje, Arquímedes, quería saber el peso de la corona y se dio cuenta que lo habían estafado porque le metieron de gato por liebre, oropel, como se diría en Colombia, y tumbaron al rey, y el tipo después terminó en la cárcel, el orfebre, y él se volvió famoso, entre otras cosas, por eso. Pero cuando uno tiene la conciencia sencilla de entender que si yo le pongo demasiada tiza a algo, no lo voy a poder resolver, sino lo que tengo que hacer es preguntármelo, tenerlo claro y luego soltarlo. Y dejar que mi inconsciente coja toda la información que yo he recopilado y luego me lo presente. Por eso a ustedes les debe pasar, vamos a poner el ejemplo, ¿cómo es que se llama esta persona? El otro día se me olvidó la película esta de cine, entonces yo empecé, ¿cómo es que se llama esta película? ¿Cómo se llama esta película? ¿Cómo se llama esta película? Entonces uno no se acuerda. Y no se acuerda porque trata de hacerlo y no. Entonces uno lo suelta y de pronto entonces se pone uno a mirar, Origen, me acordé de la película que no me acordaba. Ese día no me acordé, pero ahora sí me acordé, porque en ese momento me presioné por acordarme, ahora no tengo ninguna presión. Entonces, cuando uno tenga cualquier cosa y le quiera entrar al inconsciente, vamos a utilizar este método, primer método, vamos a basarnos en este John Burke, que es, vamos a preguntar algo, motivarnos por algo, estudiarlo y encontrar nuestra incapacidad para resolverlo y soltarlo. Hay muchas formas de soltarlo. Una que a mí me gusta mucho es darme un paseo cuando uno está estudiando, resolviendo un problema. Yo lo hago en la consulta permanentemente. ¿Qué puedo hacer con este paciente? No tengo ni idea. Miro todas las opciones que tengo en mi mente y lo suelto y voy, subo escaleras rápido, me muevo, hago un bote, voy a otro espacio. Y cuando ya solté, en ese momento hay una respuesta. Y no se necesita nada esotérico, nada. Simplemente lo que he hecho es utilizar mi consciente, mi conocimiento, mi estrategia de conocimiento. Y cuando llegué a mi número de incompetencia, en lugar de decir tan bruto, yo no soy capaz, yo no lo voy a lograr, qué jartera. Obviamente están en un examen. Si van a hacer eso, no se pueden parar y dar la vuelta porque les dan el examen, pero sí pueden hacer algo. Y es cambiar completamente el foco de atención, soltar por completo eso que les está perturbando en ese momento, esa pregunta que les genera tensión. Este es un método súper sencillo, no tiene nada de asociaciones libres, no tiene nada de actos fallidos, no tiene nada de sueños, simplemente es, me pregunto algo, hay una historia que no sé cómo resolver, hago mi análisis consciente, totalmente atento a eso, y cuando llego a un punto límite, lo suelto. Hago algo con mi cuerpo, caminar, trotar o hacer flexiones. A veces cuando estoy así muy tenso en algo que no puedo comprender, entonces yo hago 20 de pecho o hace uno 20 sentadillas y suelta y vuelve y se sienta frente a eso, y eso es suficiente para que hayamos cortado esa tensión y hayamos integrado la información. Hay que decir, este personaje... Vale. No, una preguntita, eso también podría funcionar como cuando uno quiere dormir y no logra conciliar el sueño y está en la cama y mira el techo, da vueltas y de todo y nada. Romper ese ciclo e irse, no sé, caminar, ir hasta la cocina, volver, de pronto ver un libro, no sé. Eso es lo que nosotros... Y volver a reconectarse con el sueño. Ey, qué buen ejemplo. Ese es un ejemplo que nosotros le decimos a las personas cuando están a las 2, 3 de la mañana, acostados en la cama y no se pueden dormir. Y están dando vueltas, entonces les decimos, vaya hacia el sitio más incómodo de la casa, que es la sala, que además es el más caro. La gente se compra una sala de 7 millones de pesos o $2,000 y se sienta una vez, 2 veces al año y se compra un colchón de $50 y lo usa todas las noches. Entonces va al sitio más caro de la casa y es el más incómodo, donde uno nunca está en la sala sentado de su casa. Entonces uno va y se sienta y se debe sentar incómodo, en lugar de sentarse como para tratar de quedarse dormido. Se debe quedar sentado en un bordecito, ahí en un sitio incómodo de la sala,
eso inmediatamente recupera el sueño. Eso es exactamente lo mismo. Es romper exactamente con lo que estábamos haciendo, que lo lleva a uno al otro lugar con otra versión, porque yo es quiero dormir, quiero saber cuál es la respuesta, cómo es que se llama esta señora, cómo es que se llama esta señora, ahí quiero entender, y ahí está guardado en mi inconsciente la información, solo que no puedo acceder a ella. En un examen, por ejemplo, que uno puede hacer, si tiene la oportunidad, hacer dibujitos, funciona para la mente, entonces uno está, ay, ¿cómo es que era, cómo se llamaba ese doctor, cómo es que se llamaba eso en anatomía? Uno cómo se acuerda, entonces uno se pone a hacer dibujitos totalmente distintos, se pone a dibujar ahí un paisaje, se pone a dibujar unas plantitas durante 15, 30, 50 segundos y ¡pum! Otra vez aparece toda esa información porque el inconsciente, ese es el inconsciente personal, quiero aclarar, es el inconsciente mío, el de Santiago, el que yo he construido, el que he estudiado, pero todo está guardado ahí. Entonces, es una forma súper rápida de seguir. La otra es hacer ejercicio, insisto, es cortar completamente, pero yo tengo que decirle algo muy importante aquí a las personas, porque si no, no va a funcionar, y es, esto es muy importante para mí. O sea, saber y soltarlo. O sea, la clave es que yo me piense, esto es muy importante, este examen, esto es muy importante. O sea, le voy a dar un valor muy grande, pero soltarlo. Es una paradoja, o sea, le doy el valor de importancia y lo suelto. Y en este momento, si hago algo durante pocos segundos, 2, 3, 5 minutos máximo, un ejercicio intenso, algo, llega la respuesta de mi inconsciente. De ese lugar, es como si yo tuviera, más o menos, a veces lo traduzco en este lenguaje, y es cuando uno va a tratar de ir y el computador está lento, entonces uno dice, me voy a servir un café y vuelvo, y el computador ya me tiene lo que le pedí. La información, exactamente lo mismo, pero si me quedo aquí me desespero, esta vaina no funciona, no quiero romper el computador, le pasa a la gente, no sirve, no va a cambiar. En cambio me tomo el café y vuelvo y ya se solucionó el tema, o voy al baño, hagan de cuenta que sería exactamente ese principio porque estoy yendo a mi inconsciente. Bien, pero yendo al Stanislav Grof, este es otro, vamos a meternos en el inconsciente más profundo. Una técnica, hemos hablado aquí varias veces, sometiendo a Jung, es el sueño. Es nosotros hacerle preguntas al sueño que son muy importantes, cómo se van a hacer esas preguntas, porque en el sueño está mi inconsciente, vamos a decir el personal, el que diría este personaje biográfico tradicional, o el otro, que es el inconsciente de mis ancestros, de mi familia, de la humanidad, y en los sueños se pueden entrar. Aquí tenemos un capítulo que se llama Sueños Lúcidos, que se los recomiendo, que lo pueden ver en Americana de Cole, o lo pueden hacer más sencillo. Y son preguntas muy puntuales, y son preguntas que se van a hacer lo más cercano al momento de quedarse dormido. Y a mí me gusta hacerlas. Esta es la manera que a mí me ha funcionado. Si no, pueden haber 10 mejores y pido disculpas si no son tan interesantes para otros, pero técnicamente a mí me funciona. Tengo alguna cosa que quiero resolver a través de una visión distinta. Había un personaje muy famoso, yo no voy a nombrarlo porque es un secreto particular, que él me decía cuando tenía esos conflictos, él fue el que me lo enseñó, pero me lo enseñó en una consulta y lo respeto siempre los nombres de las personas. Me dijo cómo lo resolvía. Luego vi que otros personajes importantes en la historia también lo hacían y yo dije, lo voy a copiar y a mí me funciona. Entonces, acostado boca arriba, me voy a hacer la pregunta antes de quedarme dormido o dormida. Acostado boca arriba, boca arriba. O sea, generalmente uno no se duerme boca arriba, salvo que alguien se duerma boca arriba. Los gatos se duermen boca arriba, así todo raro. Pero que es bien chévere que los ve uno agotados, pero generalmente los seres humanos nos dormimos más de medio lado, es lo natural. Pero la idea es que esté en una postura donde esté sin que me pueda quedar dormido, pero que tenga mucho sueño. Y en ese momento yo me lo voy a preguntar, pero la pregunta es una pregunta que nosotros llamamos una pregunta inteligente, así lo llaman algunos, digamos, en los budistas. Y es una pregunta que sea menos de 12 palabras, no una pregunta larguísima, no como esas preguntas de espérese, como cuando alguien va a hacer una pregunta generalmente en una conferencia y entonces echa su historia como las que yo acabo de echar de 2 horas y luego sí pregunta lo que va a preguntar. No, al inconsciente hay que preguntarle directo, o sea, que no pase de 12 palabras la pregunta, no tiene que ser exacto, pero que, es decir, corta. Entonces, por ejemplo, está uno en conflicto con la pareja. Y uno, en lugar de preguntarse, para que ustedes me entiendan, ¿cómo hago para resolver el conflicto con mi esposa? ¿O cómo hago para curar a mi hijo que tiene cáncer? ¿O cómo hago para lo que... Yo voy a acceder a mi inconsciente, pero ese inconsciente mío, si lo sé acceder, va
en los sueños me pueden manifestar algo diferente. Entonces la pregunta no es cómo, sino qué. Digamos, ¿qué es el amor verdadero? ¿Qué es el amor de pareja? Y lo voy a preguntar 2 o 3 veces cuando ya me esté quedando dormido y me pregunto a mí mismo así simplemente, ¿qué es el amor de pareja? O qué, no cómo es un método que no va a generar sino un conocimiento previo. Eso es útil en el inconsciente diurno cuando lo hacemos para un examen, porque voy a ir a mi memoria, pero aquí voy a tratar de ir a un lugar diferente. Inténtenlo. Ojalá nos cuenten, ojalá les sirva. Más importante eso. Entonces, ¿qué es el amor verdadero o qué es la salud óptima? Y pienso en esa persona, si fuera mi hijo, mi hermano. Yo lo hago mucho, les cuento. Para pacientes, para muchas cosas, para hacer cosas. Y lo pregunto, antes de quedarse uno dormido, con la boca arriba, y pregunta uno eso 3 veces, 2, 3 veces, muy, muy sereno, pocas palabras, y se voltea y se queda dormido. Tiene que ser consciente de que no ha dormido antes y que se voltea y se duerma y se quede ahí esperando. Apenas se despierte, es muy importante que uno tenga un cuadernito al lado de la mesa de noche y escribe cualquier cosa, lo que soñó, ese cuadernito. Y usted que me ha seguido todas esas locuras que yo digo, pero bueno. Entonces, cuando uno tiene ese cuadernito, uno con los ojos cerrados no puede escribir, pero lo coge ahí. Ojalá estos sueños lo hagan. Esto es muy importante lo que voy a decir. Ojalá esas preguntas los hagan cuando no se van a despertar con despertador al otro día. Porque entonces el despertador lo saca de ese estado de somnolencia. Durante los 20 o 30 segundos que uno se está despertando espontáneamente, uno tiene una lucidez sobre esa respuesta. Puede que el primer día no, pero en pocos días sí. Y va a poder acceder a esa información. Y esa información es una información práctica, es una información útil, es una información que es totalmente simbólica, arquetípica. Ahí nos metemos en lo de Jung, nos metemos en símbolos, nos metemos un poquito en ese inconsciente que decía Stanislav Grof, y nos metemos a algo que es absolutamente bello. Y es que uno, con el paso de los días, se va dando cuenta de esa simbología. Si ustedes ven imágenes, píntenlas, si oyen sonidos y palabras, escríbanlas, si ven escenas relacionadas, no las interpreten. Esto es muy importante. El inconsciente no habla en castellano en el sentido nuestro, nosotros lo traducimos al idioma inglés, francés, el que hablemos. Pero sí nos va a mostrar, y después de hacerlo un par de días o semanas, eso le empieza a uno a marcar muy claramente. A veces damos esencias de flores que pueden ayudar para los sueños. Hay una flor que se llama No Me Olvides, otra que se llama Zarzamora. Esas flores tienen esas características de que favorecen estos estados. Puede llegar a otros 2 personajes en la literatura de la India y luego, si es que hacemos preguntas, si es que hay preguntas. Yo como nunca las veo porque las Claro estoy que mirando sí. hasta... Claro que sí. No tenemos muchas, pero tenemos unas muy importantes. Primero, Bueno, doctor, ¿qué diferencia hay entre ese no me acordé? No me acordame de algo con relación a los olvidos? ¿Qué diferencia existe entre ese que no me acuerdo de algo con relación a los olvidos? No entiendo muy bien la pregunta. no, técnicamente nosotros olvidamos, para poder tener memoria, que ese es un tema muy bonito que podemos hablar alguna vez, cómo favorecer la memoria útil, tenemos que tener atención. Si no atendemos, no grabamos. O sea, tenemos que atender, entender, repetir, que esto es clave. Si no repetimos, no hay memoria, o que la memoria ya es un reforzamiento de algo que experimentamos. Tiene que ser muy impactante para que no necesite la repetición. A veces no querer repetirlo es repetirlo. No quiero pensar en eso, estoy pensando en eso. Entonces lo estoy repitiendo sin darme cuenta. Y después de repetir, entonces tengo que asociarlo a algo y darle un espacio dentro de mi memoria, es todo, un espacio que es de importancia. O sea, para mí es importante, pues me lo va a recordar más. Así sea importante por gusto o por disgusto. O sea, no me gusta o me gusta es igual de importante, en la misma intensidad. Cuando ya es importante, me grabo eso y esa grabación me queda. Y cuando me queda, lo que tengo que hacer, obviamente, es dormir. Porque si no duermo, no me queda grabada la información. La memoria se fija durante el sueño. En el sueño lo que hacemos es recordamos para olvidar y olvidamos para recordar. Esto parece un trabalenguas, pero es muy sencillo. Entonces, el cerebro escoge. Por eso es tan importante. Si un estudiante quiere memorizar algo,
que haga un pequeño repaso antes de dormir de lo que estudió en el día y que duerma. Y ese recuerdo de las últimas 3 horas va a quedar mucho más fijado que ese recuerdo del principio. Si ustedes van a un partido de fútbol, es muy fácil. Lo que pasó en el primer tiempo no lo recuerdan tanto como lo que pasó en el segundo, a menos de que haya algo muy impactante. Si van a una obra de teatro o a una novela, ustedes se acuerdan del inicio de la novela, se acuerdan de algo impactante, se acuerdan del final. Cuando se enamoran de alguien, se acuerdan del día que lo conocieron, cuando pasó algo importante y cuando se fue con la guaricha esa y me dejó. Esas cosas, así funciona siempre. Así es la vida. Entonces, lo que hagamos en ese último momento va a funcionar más. Pero entonces hay que poder dormir, la memoria. Mire que ese es un tema bonito para hablar cualquiera de estos días. Dos, Entonces, con si respecto... no te... Dale, pregunta, cuenta. No, que a mí yo creo que se lo he preguntado en otras oportunidades y es que por lo menos yo tengo un excelente dormir, pero nunca recuerdo mis sueños. O sea, yo siempre hago la tarea como juiciosa de que anoto mis ideas antes de dormirme, como esas cosas inconclusas para poder tener un sueño placentero y profundo, eh, pero rara vez recuerdo lo que sueño. Yo creo que ahí sí hay las goticas de flores sirven. Mira, vamos a, es que se llaman zarzamora y no me olvides, porque por experiencia, incluso lo hicimos en un grupo de estudio de personas y todas soñaron, todas sueñan, perdón, recordaron los sueños, quiero hablar más bien. Porque pero lo que tiene que ser es cómo nos despertamos. Es clave para recordar el sueño es cómo nos despertamos. Despertarnos sin despertador y despertarnos en un ambiente cómodo y permanecer allí, no levantarse e irse de la cama, sino quedarse en esa modorrita, esos 30, 40 segundos, 20, 30, eso no sé cuánto dura, pero es un tiempo corto en el que uno está en ese estado en que no sabe si es uno, no es uno, dónde está, no se ha vestido en uno mismo, no se ha investido de la personalidad, que es lo mismo, antes de quedarse dormido es cuando hay que preguntar, cuando uno ya no importa si está la arruga, si está el colchón así, la almohada, ya uno está quedando dormido, en ese momento preguntar y en ese momento darse cuenta, esos son esos estados de entrada y salida al inconsciente, bueno, como cuando uno se pregunta algo importante, lo que le estaba diciendo John Barr para hacerlo. Hay dos personajes más que han trabajado mucho lo de la conciencia. Hay uno que es muy común hoy en las redes sociales y lo van a encontrar, y es un personaje que habla de la India. Voy a hablar de la India y el personaje público ahora se llama Sadhguru, es muy conocido, que es un gurú en la India que tiene una fundación que se llama Isha, y él hace un ejercicio que es llevar conciencia a la vida, y esto es, tanto Sadhguru, Krishnamurti, personajes de la India, le hablan a uno de que la clave es que uno amplíe la conciencia. Primero vamos a hablar de Sadhguru, y es lo que él dice es, mantenga 5 minutos conciencia de lo que hace plenamente. Solamente atienda y hágalo todos los días 5 minutos. O sea, me voy a dedicar a estar 5 minutos sin pensamiento, solo atendiendo lo que estoy haciendo. O dice, si le cuesta trabajo y la gente dice, eso es fácil. No, después de 8 segundos, más del 95% de las personas han perdido la atención. Esto es súper interesante. Tener más de 20 segundos la atención en una sola cosa, aquí que yo les estoy hablando y ustedes ya están haciendo conjeturas, es perder la atención. Entonces, hacer 5 minutos de atención es como un estado meditativo. Pero hay otra que es todavía más sencilla y es cada hora, a veces los practicantes yogis, muchos lo hacen, es que cada hora haya un pic, un timbrecito, o a mí me parece mejor si tienen relojes de pulsera que les hagan vibración cada hora, y cada hora dediquen ese minuto que sigue a atender lo que está ocurriendo sin hacer ningún esfuerzo. Se quedan solo atendiendo. Eso va a generar, con el paso de hacerlo, va a generar que empecemos a entrar a acceder a nuestro inconsciente y a un inconsciente más grande. Ese es un método que va quitando los límites de la personalidad, porque quien nos limita nuestro consciente a un inconsciente grande es el ego, es el yo, es la imagen de que yo existo, es la memoria de mí mismo, es el intelecto que me separa. Eso tiene muchas explicaciones que no voy a ir allá, simplemente es el ejercicio que les quiero contar. Entonces uno cada hora, sin esfuerzo, porque la atención es sin tensión, es sin esfuerzo, y se queda uno un minuto, lo que sonó, vibró, y se queda uno atendiendo lo que está ocurriendo, sin esfuerzo. ¿Esto qué va a hacer? Que mi consciente incluya un supraconsciente, soy más consciente y lo voy entrenando y lo voy volviendo hasta que pueda mirarme con ojos de consciente a mi inconsciente. O sea, puedo ir a mirarme a mí mismo
sin una interpretación, esa es la búsqueda, o sea, es poderme observar. Y cuando uno ya es 1 minuto, entonces hace 2 y luego llega a ser 5 minutos. 5 minutos simplemente de estar atento. Y terminaré con Krishnamurti, si hay preguntas. Krishnamurti es otro líder en la India, él ya falleció, Sadhguru sí está vivo. Bueno, podemos hablar también de Tagore y todos estos personajes, pero ahí traje como de diferentes lugares ideas. Krishnamurti decía que nosotros tenemos permanentemente la memoria y la ideación de futuro, la memoria y la imaginación, la memoria y la imaginación, y siempre estamos pululando entre uno y otro. Que nosotros tenemos solo, en realidad no tenemos un consciente y un inconsciente separado, como dirían los psicoanalistas, esto lo decía Krishnamurti, sino que tenemos solamente un nivel de conciencia que es muy superficial y que jamás puede entrar en lo profundo. Que la clave para conocer el inconsciente, así como en una es entrar antes de dormirse y quedarse dormido, otro es preguntarse y soltar, que le está diciendo, las teorías de los sueños, los actos fallidos, los síntomas, los chistes, o la asociación libre, como hacía este personaje, lo que dice es algo diferente, y es, dice uno, si ustedes se ponen a observar los pensamientos y toman una distancia de ellos y pueden encontrar ese espacio muy pequeñito que hay entre un pensamiento y otro y atienden ese espacio, pueden empezar a quitar como un velo del inconsciente. A mí me gusta usar simbologías y luego la neurociencia nos dice que aproximadamente un pensamiento dura 3 segundos. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos como vagones. Entonces uno no ve sino la locomotora. Pero lo que dice Krishnamurti y lo que dice también la Vedanta Advaita de otra manera, es otra filosofía también de la India, es que uno se ponga, viene el pensamiento, entonces yo cierro los ojos o los tengo abiertos, pero con los ojos cerrados al principio es más fácil, luego se puede hacer con los ojos abiertos, y uno empieza a observar la pantalla de los pensamientos y empieza a ver el momento, que este es el momento más bello, cuando se logra y se logra. Esto es un entrenamiento como todo lo anterior, no lo van a hacer ahora, pero si lo hacen varias veces, como cuando uno le va a pegar una pelota de tenis o de golf o de fútbol, entrena y lo hace bien, cualquiera. No se necesita ser genio ni especial, sino serlo para hacerlo. Entonces uno mira los pensamientos, entonces ahí aparecen pensamientos, yo le caigo gordo a mi mamá, no me quiere mi esposa, lo que sea, las bobadas que se le meten a uno en la cabeza, pero los observa y simplemente los va observando, y cuando uno los empieza a observar, hay una cosa que es bien interesante para que entiendan, la mente solo suma, entonces la mente no resta, ni multiplica, ni divide, solo suma, solo aumenta. Entonces si yo no quiero pensar en eso, lo voy a pensar más, si yo quiero controlar el pensamiento, va a crecer más, así funciona. Entonces lo que hay que hacer es observarlo. Observarlo es, así el pensamiento me diga que me voy a morir de cáncer, o que mi esposa me va a dejar, o que es lo peor que me pase en el mundo. Entonces uno cierra los ojos y vamos a ver una película de cine que es mis pensamientos y los observo. Ahí están diciendo bobadas, yo los miro. Pero cuando los empiezo a observar, aquí viene lo mágico. Cuando yo no los quiero sentir, cuando los quiero controlar, ellos aceleran y suman. Cuando los observo, ellos empiezan a lentificarse. Esto nos pasa a cualquiera. La película se vuelve lenta. En cambio, cuando no quiero, empieza a pasar mucho más rápido. Entonces, observar los pensamientos sin hacer nada hace que ellos empiecen a volver. Y llega un momento en que solo atendiéndolos, no siguiéndolos, no analizándolos, no tratando de hacer asociaciones. Entonces vi un perro verde, eso es porque el otro día una señora, no, nada, solo observarlos. Y uno se queda observándolos y de pronto empieza a pasar algo, es que se da cuenta cuando el pensamiento surge, como si fuera una pompita de jabón que sale de una maquinita o un pitillito que se saquen, lo que sea. Y también cuando se desvanece, porque los estoy observando. Si yo no interactúo, no les doy fuerza, no les doy esa energía que decía este personaje Sigmund Freud, o no les doy pues todo esa interpretación o análisis o lo que quieran, simplemente los observo. Este es un método más directo al inconsciente porque integra el consciente con el inconsciente y se queda uno observando los pensamientos que vengan sin hacer absolutamente nada más que observarlos hasta que se da cuenta que aparece un espacio entre un pensamiento y otro. Y empieza a ver algo que es totalmente diferente. Y empieza uno a descubrir algo totalmente distinto. Eso hay que hacerlo, es observarlos sin interactuar,
Hay un relator que todos tenemos en la cabeza. Yo creo que hay un señor ahí que nos habla, que habla como yo, pero no soy yo, pero habla como yo y dice las mismas bobadas mías. Es mirarlo y es observarlo como una pantalla mental allá. Cuando yo estaba chiquito iba a un teatro en mi pueblo, en Armero, se llama el Teatro Colombia, y yo me sentaba atrás porque llovía, entonces me hacía atrás y esa es la imagen mental que yo veo, pero cualquiera se inventa la que quiera. Y allá pongo los pensamientos allá que echen sus cuentos. Y me siento allá a observarlos sin palomitas de maíz, y en esa época se llamaba maíz pira en mi época, pero uno se puede sentar sin palomitas y los mira. Entonces aparecen los pensamientos, allá van, ah, usted es un idiota, no sirve para nada, y le van a hacer esto, ay, no sé qué, pues uno lo mira, los mira. Cuando están pasando, los va mirando y llega un momento en que entre más los observes sin tratar de cambiarlos, es bellísimo. Dejan de ir de ese, y ya empiezan a hacer ondulaciones, se van aquietando, se van aquietando, se van aquietando. Y en lugar de ir en montaña rusa, van como, es un bello mundo, esa canción de Disney, van despacito, 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 y entonces uno de pronto, ¡pum!, se abren los pensamientos y se queda uno mirando allí. Ahí hay una puerta de acceso al inconsciente. Ahí se puede ver todo lo que sea. Ese es otro método. Ya les conté varias estrategias, porque eso fue una pregunta que alguien hizo la vez pasada y usted me dijo, yo le pregunto eso, le dije, le pregunte y algo saldrá. Bueno, ¿le parece si respondemos una chiquitica? Bueno, Bueno, ¿el inconsciente sirve para tratar miedos y traumas? claro, la gran mayoría de terapias para el inconsciente lo que hacen es que ponen en evidencia, descubren la carga represiva, todo lo que diría entonces el psicoanálisis que está ahí guardada, reprimida, se experimenta, claro, cuando yo puedo ver de esta manera, con cualquiera de estas estrategias, un temor, una culpa, una rabia, y la puedo ver y puedo ver que simplemente me hace ruido porque no la quiero ver, pero ya la vi, es como que ya se me quitó el miedo. Esa es una forma y hay muchas estrategias de respiración, de visualización, de imaginación, pero para que lleguen al inconsciente se requiere alguna de estas cosas que dijimos. Entonces, si yo la puedo ver y puedo sentirla y darme cuenta que simplemente es algo que yo no quise sentir, pero ya lo estoy sintiendo, pues deja de tener esa carga, se quita esa energía y se libera. Así, sí, Ok, claro que funciona. buenísimo, Doc. Entonces, bueno, vamos a ver con qué tema sorprendemos a todos dentro de 8 días, con un Me tema contará que yo usted. sé que a todos nos va a gustar, pero yo se lo voy a preguntar primero a usted. Entonces, un saludo gigante, besos para todos Bueno, y muchas muchas gracias por gracias. acompañarnos.